Que arranca hasta ahora para estar claros. Me acompañan Gabriel Cifuentes y Eduardo Hernández aquí justamente en el set de Noticias Caracol en Vivo. Eduardo, bienvenido. Hola, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Feliz semana para todos y a Gabriel también. Gabriel, un abrazo. Pablo, Eduardo, para ustedes y para toda la audiencia, un fuerte abrazo. Sin duda tenemos que arrancar entendiendo un poco el movimiento político, las razones de la renuncia justamente de María Fernanda Cabal al Centro Democrático. Por ahí quisiéramos empezar para estar claros. Gabriel, quisiera su primera respuesta frente a esto. Pues esto es algo que se había venido cocinando, se había venido discutiendo. Recordemos que María Fernanda Cabal había manifestado su inconformidad con el resultado de la encuesta realizada, igual cuando se eligió como candidato Iván Duque hace 8 años. Es decir, ha habido como un inconformismo frente a la forma como el Centro Democrático define a sus candidatos y por supuesto esto, Pablo y Eduardo, representa además un cisma muy importante dentro de la derecha que hasta el día de hoy había estado, como en palabras de Paloma Valencia, recogida de manera monolítica y unitaria en el Centro Democrático como ese único partido de representación de la derecha, y esto sin lugar a dudas va a dar lugar, no quizás no inmediatamente, pero sí en el futuro cercano, a la creación de una expresión de derecha mucho más extrema, por así decirlo, de una derecha menos moderada, que seguramente va a aparecer a los partidos nacionalistas que existen en Europa como Vox, como Fratelli d'Italia en Italia, en fin, entonces esto sí va a tener un impacto político. María Fernanda Cabal ha señalado que seguirá apoyando a Paloma Valencia, pero la pregunta que hay que hacerse es, ya en el caso de una segunda vuelta o en la primera vuelta entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ¿cuál será la posición de quien fuera una de las senadoras más votadas y más representativas de un sector muy importante de la política colombiana y que de pronto no se sentiría tan cómoda de estar compartiendo tarima con sectores moderados e incluso exministros del expresidente Santos, de quien ella ha sido una férrea opositora durante toda su carrera política? Lo entiendo perfectamente, es decir, una conclusión, y ya voy a ir con Eduardo, es un posible apoyo eventualmente a Abelardo de la Espriella. Gabriel. Sí, pues eso no está dicho. Yo creo que es muy difícil, Pablo, para María Fernanda Cabal aterrizar de inmediato en la campaña de Abelardo de la Espriella. Yo creo que para Abelardo de la Espriella también representar la fractura del Centro Democrático y aceptar la llegada de María Fernanda Cabal no sería en este momento un buen negocio, pero sin lugar a dudas, Pablo y Eduardo, María Fernanda Cabal comulga más ideológicamente con las posturas de Abelardo de la Espriella y no con muchos de los que están sentados en la gran consulta, en donde si llega a ganar Paloma Valencia, gana una candidata del Centro Democrático, pero si no gana Paloma Valencia, igual el Centro Democrático estaría obligado a respaldar la candidatura. Imagínese que ganara Cárdenas, exministro de Hacienda de Santos. Usted vería a María Fernanda Cabal en tarima con Cárdenas. Eso No. yo lo veo difícil. Pero por ahora, como están las cosas, esa carta es muy dura. Esa carta que escribe José Félix Laforí incluso podría indicar entre líneas conductas irregulares que rayan en lo penal, y que definitivamente es un baldado de agua fría para el Centro Democrático, un llamado frente a esos sectores de derecha inconformes, no solo con la forma de elegir a su candidato, sino también de ver el Centro Democrático moderando el discurso e incluso estableciendo alianzas con sectores que en otros momentos fueron criticados y que se encontraron en orillas opuestas. También Eduardo lo leen a esta mañana después de la renuncia como una crisis en el partido, ¿no? Claro, es que, digamos, eso es lo que está ocurriendo. Es efectivamente una implosión del Centro Democrático que terminó estallando por cuenta de ese famoso mecanismo que habían escogido para elegir al candidato único. Acuérdese que ya había ocurrido con Miguel Uribe, que también había tenido esas discrepancias y aparentemente por eso es que
termina saliendo del Centro Democrático y de la precandidatura. Y bueno, parece que ahora también por esa misma vía está terminando de estallar el Centro Democrático, pero esta vez por la molestia de María Fernanda Cabal, que coincidió con Gabriel. Aquí hay unas denuncias supremamente graves. No es simplemente, estamos hablando de un tema político, de quién se va con quién y que entonces si hay o no decisión, como se le llama, a que ella eventualmente pueda salir del partido, sino eventualmente que estemos hablando aquí de temas muy graves de tipo penal con un engaño a los seguidores del Centro Democrático, a los votantes, en fin, aquí hay una serie de cosas supremamente complejas para el Centro Democrático, que además para ese partido llegan en un muy mal momento porque es justo cuando se están definiendo las cosas de cara a esa primera consulta y cuando estamos ya a un poco más de un mes de ir a las urnas, ¿no? Entonces, obviamente, un golpe de este tamaño para un partido político que se está tratando de definir en las urnas, pues es un golpe absolutamente complicado de manejar. Lo otro es, coincido con Gabriel en que hay unas afinidades grandes entre entre María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella. Es bastante probable que ella termine allá, porque, digamos, no habría allí, o no vería yo por lo menos una incoherencia ideológica en esa materia, pero sí, eventualmente esto al Centro Democrático pues le termina costando y costando bastante el hecho de que María Fernanda Cabal esté saliendo del partido, y no por el hecho de que sea María Fernanda Cabal, sino la manera como está saliendo, como digo, dejando ese tufillo de trampa ahí en medio de la opinión pública. Y con una candidata, Gabriel, ahí viene mi pregunta y quería agregar algo de lo que decía Eduardo, Gabriel. Sí, sí, porque esto también hay que leerlo. Eduardo menciona un caso que Sí, para mí es también muy significativo y es el de Miguel Uribe, que a lo propósito tengo. anunció que va a ser candidato presidencial, todavía no se sabe por cuál partido, pero fíjese que quien develó esa información, quien le dijo a la opinión pública quién había sido el que había ido a buscar la vicepresidencia de Abelardo fue el mismo Abelardo. Es decir, para Abelardo de la Espriella, esta clase de rupturas no necesariamente le son cómodas, Mm. porque él eventualmente, si pasa segunda vuelta, va a necesitar al Centro Democrático y él en estos momentos no quiere parecer como la figura que está rompiendo el partido del expresidente Uribe. Entonces, esto es una situación, digamos, muy compleja de manejar en el escenario político, pero que también representa una carga muy grande para María Fernanda Cabal porque se está quedando sin partido. Es muy difícil que después de esa carta las directivas del Centro Democrático acepten la propuesta de la decisión para que ella pueda tener personería jurídica y eventualmente tener sus listas para las alcaldías, gobernaciones, en fin. Entonces, esta decisión que toma hoy, pues obviamente dinamita una parte del Centro Democrático, pero el manejo político están en una situación de pierde el Centro Democrático, pierde María Fernanda Cabal y no necesariamente va a ganar Abelardo de la Espriella con esta decisión. Ahora, Abelardo de Por la lo menos no Espriella, ahora, por lo menos no ahora. Gabriel, pero venga, con ese tema de Abelardo de la Espriella, Abelardo de la Espriella en ese sentido sí sabe que tiene el sartén por el mango, porque donde llegue a pasar a segunda vuelta, yo no veo, honestamente, que él tenga que hacer mayores esfuerzos para que la gente del Centro Democrático vote por él. No veo a los del Centro Democrático votando por Votando Iván por Iván Cepeda, Cepeda. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí, Abelardo al final lo que está haciendo es desde la tribuna viendo cómo ellos mismos allá se Se agarran. están afectando, están Claro, saliéndose unos, haciéndose denuncias, y el hombre cómodamente seguramente estará esperando cómo se le van sumando apoyos. lo que digo es, me parece, pero acuérdense que hay primero una consulta donde seguramente esta decisión de los Laforí Cabal puede debilitar a Paloma en esta consulta y al debilitar a Paloma indirectamente fortalece las opciones de Abelardo en primera Abelardo. vuelta, pero falta la consulta y falta la primera vuelta en donde Abelardo sabe que va a recibir a todo el Centro Democrático en caso de ser él el elegido para llegar a una segunda vuelta. Ujú. Lo que yo creo que no es conveniente en este momento antes de la consulta y de la primera vuelta es hacerse ver como el que fractura o el que recibe los residuos del Centro Democrático. Ahora, podría bien hacerlo y seguramente María Fernanda Cabal, que es desabrochada en alguna entrevista, va a manifestar su apoyo por Abelardo, a pesar de que ha mantenido lealtad con Paloma Valencia. Pero lo que digo es, en el cálculo político,
él preferiría seguramente recibir estos apoyos ya de cara a una segunda vuelta y no ser la causa de la fractura del Centro Democrático que hasta Sí. ahora ha sido el gran contenedor de la derecha en Colombia. ¿Y será que una de las grandes perdedoras, con base en lo que ustedes están analizando, es Paloma Valencia, que además no despega en las encuestas? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues claro, Pablo, perdón aquí que me meta, claro, porque Paloma Valencia, digamos, está representando en este momento un partido que se está viendo tramposo ante la luz pública, ante la opinión pública, y los que van a ir a votar en esas consultas, pues es la gente. Entonces, claro, ellos tendrán sus bases y seguramente a Paloma le va a ir muy bien en esa consulta, pero que sin duda es un golpe durísimo, como le digo, a poco más de un mes de ir a las urnas, este escándalo, por supuesto que le afecta enormemente y pone en duda la transparencia del propio Centro Democrático, no solamente en esta decisión, sino en muchas otras decisiones. Gabriel, usted recordará que históricamente ha tomado ese partido y que también han sido supremamente cuestionadas. Yo no sé por qué al Centro Democrático le cuesta tanto hacer simplemente un mecanismo transparente, unas votaciones internas en una convención para elegir a su candidato. No, ellos prefieren elegir unos mecanismos que al final terminan siendo supremamente cuestionados y que se expone a que pase esto, porque es que además, como dicen, que no muestran cuáles fueron los resultados, sino simplemente dicen, no, la ganadora fue Paloma, pero nadie sabe qué tan arriba ¿Cómo estuvo fue? Paloma del otro, no, nadie sabe cuáles son los resultados de esas encuestas. Entonces, obviamente, ante ese manto de duda, pues se presta para este tipo de situaciones que dejan un muy mal sabor de boca para el votante. Sí, sin lugar a dudas, sería mucho más franco para el Centro Democrático aceptar que ahí rige es la ley del plumazo y pues está bien, cada partido puede tener sus mecanismos más o menos democráticos. El directorio del partido podría tomar la decisión a dedo sin generar toda esta expectativa y la parafernalia de las encuestas o de las consultas o de los mecanismos democráticos cuando al final, usted bien lo señalaba, Eduardo, es que no es la primera vez. Este cajón se lo habían hecho ya a María Fernanda Cabal, se había cuestionado lo de Pachito Santos, Oscar Iván Zuluaga, o sea, en fin, la misma elección de Duque. Entonces, yo sí creo que aquí puede haber un malestar muy grande y esto evidentemente es un asterisco, un elemento nuevo que va a tener Ujú. que ser parte del debate público, del debate político y que va a obligar a Paloma Valencia y al partido a dar explicaciones, lo cual pues va a desviar un poco el foco de atención y ahí yo Pablo sí discrepo un poco, creo que Paloma Valencia después de que gana, digamos, la candidatura interna, Sí. ella estaba anulada en las encuestas y ahorita comienza poco a poco a surgir y sobre todo tenga en cuenta que Paloma Valencia es la única de las candidatas que tiene una estructura partidista detrás que ese mismo día va a escoger congresistas y todas las encuestas señalan que la intención del voto para el Centro Democrático está entre el 15 y el 20% y se entiende si hay unidad de cuerpo que esos electores que van a ir a votar por representantes y senadores en la consulta apoyen a Paloma Valencia, lo cual le da de por sí una ventaja frente a otros precandidatos que no tienen esa misma estructura como David Luna, Cárdenas, Oviedo tiene un partido que todavía no tiene congresistas. Entonces, la posición de Paloma, si bien es difícil y se complica, dentro de la gran consulta parte con una ventaja. Ahora, Sí, caramba. concluyo con esto, aquí lo que se va a medir es la viabilidad de Paloma. No se trata solo de ganar la consulta, sino de ganarla bien ampliamente para mostrar que es una candidata viable, que puede crecer y que puede vencer al gran temor de la derecha, que es Iván Cepeda. Muy bien, un tema muy, muy interesante, pero tenemos que avanzar en otros temas que también son parte de la agenda informativa. Hablemos de la emergencia económica, ese examen Oiga, que está Pablo, haciendo. venga, Sí, usted quería decir algo. no, antes de que se pase para otro tema, Perfecto. simplemente acotar aquí algo que también empieza a mover el tablero, Gabriel, y es la entrevista que nos da Sergio Fajardo esta mañana, descartando la posibilidad de sumarse a la consulta, a la gran consulta, que no, es la consulta donde están participando los exalcaldes y Paloma Valencia y demás. Una jugada que ya empieza, es una pequeña jugada que hace ya Sergio Fajardo, porque todos estábamos a la expectativa de saber qué iba a pasar con él, cuál iba a ser su futuro, si finalmente iba a decidir irse solo. Y lo que nos dice esta mañana es, mire, esa decisión todavía no la he tomado, es probable que yo vaya a una consulta,
pero esa consulta sería eventualmente con Claudia López y estamos mirando quién es más. Si es que opto por la consulta, si no, me iría solo. Pero ya que nos diga que no va por la gran consulta, Pablo, y qué pena lo interrumpa antes de No, que no, se no, cambie de tranquilo. tema y de tercio, obviamente también aparece allí en el escenario político como una de las grandes movidas de esta mañana. Y Eduardo, Gabriel. es que creo que es una decisión lógica, si se quiere, desde un punto de vista matemático, entrar en la gran consulta, suponiendo que lo dejen entrar, suponiendo que logre hacerlo superando las barreras jurídicas que tiene, porque recordemos que Sergio Fajardo y Ujú. Dignidad y Compromiso dijeron que no estaban interesados en participar en consultas, es decir, tendría que conseguirse un aval de otro partido, renunciar a Dignidad y ahí sí, pero suponiendo que logre superar los obstáculos jurídicos, ya entraría en una consulta sin una estructura donde muy probablemente podría ser derrotado por Paloma Valencia. Entonces ahí es donde Sergio dice, yo me meto en una consulta y entro perdiendo. Y lo segundo es que no ha tomado la decisión frente a si participar de una consulta de centro, una tercería con Claudia López y con otros precandidatos, pero la pregunta que habría que hacerse también, Eduardo, es que no necesariamente se necesita hacer una consulta, sino que esto se podría arreglar a través de, por ejemplo, otro mecanismo como una encuesta o Pues como cualquier otro mecanismo, pero hay una fecha definitiva y es el 6 de febrero. Es decir, así no haya tomado hoy la decisión, le quedan menos de 2 semanas a Sergio Fajardo para determinar si ya sea a través de encuesta o consulta, Ujú. se va a medir con otros candidatos. Dice Sergio, tú tranquilo, Sí. nada de nervios, está confiado. que faltan Así lo vi 4 esta meses. mañana en la entrevista. Bien, vamos entonces a hablar de la emergencia económica, si les parece, con el examen en la Corte Constitucional, con el anuncio que ya han dado algunos magistrados, por ejemplo, Carlos Camargo. Como ven ustedes, esta mañana hablaba el constitucionalista Juan Manuel Charri, lo he escuchado el fin de semana, otros constitucionalistas que dicen que definitivamente no va a pasar el examen. ¿Qué hablar sobre esto, Eduardo? Pues aquí digamos que está de por medio ya es la manera como se va a hacer, cómo se va a estudiar esto en la Corte y digamos este va a ser como el primer gran pulso del gobierno en una Corte que ya no necesariamente es opositora al jefe de Estado. Aquí digamos ya entran a jugar unos nombres de personas que han sido cercanas al presidente Gustavo Petro y que eventualmente podrían terminar respaldándolo en esta que es una decisión sin lugar a dudas de enorme trascendencia. Si usted se va, Pablo, a lo estrictamente normativo, hay quienes coinciden, de hecho usted y muchos otros compañeros han hecho aquí varias entrevistas a exconstitucionalistas y todos han insistido en que no ven ningún hecho sobreviniente por el cual se justifique esta emergencia económica que está rigiendo en este momento. Sin embargo, ya una vez esté la ponencia lista, pues eso ya tiene otro tinte y allí empezaremos a ver cuál es el talante de esa corte y si eventualmente deciden apoyar una emergencia económica que muchos han dicho no tiene sustento o si eventualmente la salvan. Lo cierto es que hasta este punto, hasta hoy, Pablo, esa emergencia económica ha logrado recoger más de 800.000 millones de pesos y esa sería plática, pues que obviamente dejaría de recibir el Estado colombiano en caso de que eso se caiga. Entonces, estamos hablando aquí de una decisión de enorme trascendencia. De enorme trascendencia. Gabriel. Pablo y Eduardo, creo que hay dos cosas. Eh, Seguramente en una revisión de fondo, la Corte pueda encontrar que no están justificados los criterios de hecho sobreviniente y de necesidad para invocar una medida excepcional como es una emergencia económica. Sin embargo, esta decisión se tendría que tomar más o menos a finales de febrero. Sin embargo, el gran pulso está esta semana en la Corte por la decisión que se va a tener que tomar frente a dos ponencias, la ponencia de Carlos Camargo frente al decreto que enuncia o que declara la emergencia económica y el decreto que está bajo estudio del despacho de Juan Carlos Cortés, que es el que impone el IVA a los cigarrillos y a las bebidas Alcohólicas. alcohólicas. Sin embargo, frente a estos dos decretos, la sala va a tener que estudiar una solicitud de suspensión temporal. ¿Qué significa eso? Que mientras se toma la decisión de fondo en febrero de si es o no constitucional el decreto de la emergencia, podría suspender temporalmente los efectos derivados de los decretos.
Esta es una medida atípica, esta es una medida que nunca se ha tomado en la historia de la Corte Constitucional y que de hecho es relativamente reciente. Es una posibilidad que la misma Corte abrió, es una puerta que abrió la Corte en 2023, pero que nunca ha sido aplicada, en cuanto lo que busca es, frente al temor, frente a los indicios de que estos decretos puedan ser abiertamente inconstitucionales y producir efectos inconstitucionales, la Corte, en un caso extremo, podría decidir suspender el efecto mientras estudia la legalidad. Pero Ahora, tengo una duda para los dos. La emergencia económica finalizó, es decir, la pregunta es, porque el gobierno estaba pensando en ampliar la emergencia económica. Entonces, el estudio, me explicaba Juan Manuel Charri, se hace porque se hace de oficio, es decir, porque tiene que determinar la Corte si es o no constitucional, pero en este momento está estudiando qué, porque finalmente el plazo hasta cuándo va de la emergencia económica, esa es la duda. la emergencia económica se puede prorrogar por Prorrogar. 30 días más y otros 30 días. Después de eso tendría que pasar al Congreso de la República. Sin embargo, los efectos de lo que se establezca en materia de tributos que establezcan los decretos pueden prorrogar sus efectos mientras se mantiene la situación sobreviniente que le dio origen a la emergencia. Es decir, el impuesto al tabaco no sería solo por 30 días más 30 días, podría haber un impuesto al tabaco por un Anual. año, por 8 Ujú. Ok. meses. Exacto. Entonces, por eso es que He la ahí la Corte, importancia del estudio, claro, ¿no? la emergencia se puede acabar mañana, pero la Corte puede decretar su inconstitucionalidad y acabar con los efectos o con esas medidas derivadas del decreto. Ahora, la pregunta, Pablo y Eduardo, es si la Corte se va a dar la pela de suspender los efectos. Y ahí los votos están muy divididos en la Corte Constitucional e incluso su presidente, Jorge Enrique Ibáñez, que ha sido abiertamente, pues él es un magistrado, pero sus posiciones siempre han estado en contra del gobierno, se declaró inhabilitado para esta discusión. O sea que estamos más o menos en una situación de 4-4, un balance de fuerzas para tomar una decisión atípica que además podría tener consecuencias políticas. Si la Corte Constitucional suspende los efectos de estos decretos, mañana vamos a tener en los titulares el gobierno reaccionando y diciendo que son las Cortes las que están bloqueando la posibilidad Los- de darle salud a las personas, plata a los viejitos y financiar la educación, bla, bla, bla. El cuento lo sabemos. Así que esta semana va a ser determinante. ¿Por qué se declara impedido Ibáñez? ¿Por la entrevista que da en el tiempo o por qué lo Sí, hace? por la entrevista, por las Yo creo que declaraciones que dio y que fue objeto de la recusación por parte del gobierno. dice que Recibió pública. críticas la Corte por esa entrevista. Dicen que no, no deberían estar adelantando las decisiones, Eduardo. No, es que, digamos, de eso se trata, ¿no? Por eso es que usted ve a muchos magistrados que son supremamente cuidadosos a la hora de conceder entrevistas, porque cualquier cosita, cualquier pista que ellos den en una entrevista pueden ser tomados por alguien, ¿no? O pueden ser justificación para declararlos impedidos, en el entendido de que ellos ya de alguna manera se han pronunciado públicamente sobre un asunto determinado, y eso es lo que está pasando con el presidente de la Corte Constitucional. Me queda un tema porque ustedes hablan muy sabroso aquí en este espacio en Noticias Caracol en Vivo, pero queda un tema, vamos a escuchar esta declaración. Pero que sea la política con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Bueno, basta de las órdenes desde Washington, sin embargo, habla el presidente Trump de la buena relación que tiene en este momento con Delcy Rodríguez. ¿Cómo entender esta dualidad, Gabriel? No, pues es que en micrófono en plaza Pública. pública y a grito herido dice una cosa y con el enviado y el encargado de negocios y en la llamada con Trump dice otra y los hechos hablan por sí mismos. Es decir,
Ya ha habido investigaciones periodísticas que involucran a Delcy Rodríguez con la salida de Maduro. Ya se sabe que le ha garantizado 500 millones de dólares en petróleo venezolano. Ya ha dicho y se sabe que va a cumplir con las exigencias de Washington. Y de hecho Washington la ha dejado ahí en el poder justamente porque sabe que a través de ella puede justamente avanzar tanto en los temas de narcotráfico como en los temas de petróleo. Entonces, lo que uno ve pues es algo, es un chiste de mal gusto, ¿no? O sea, en plaza pública, aviva las masas diciendo lo que a puerta cerrada y con Washington es completamente lo opuesto. Sí. Y yo creo que esa tensión se va a vivir ahí, como manejar al público y por el otro lado manejar a Washington. Pero lo Eduardo. cierto y los hechos es que le está haciendo caso a Washington. Y le agrego una cifra para escuchar a Eduardo. Este fin de semana hubo liberación de presos políticos importante, cerca de 200, estaba diciendo foro penal. Eduardo, lo escucho. Sí, yo creo que Delcy Rodríguez aquí ha venido gobernando, digamos, a dos caras y es un poco natural. Yo creo que ni Gabriel ni usted, Pablo, se imagina a una Delcy Rodríguez saliendo a respaldar públicamente en plaza pública con todos los chavistas enfrente a Estados Unidos, ¿no? O a justificar el hecho de que hubieran capturado a Nicolás Maduro. Pues evidentemente esto hace parte de la lógica de mantener estable un país, pero sin lugar a dudas, si ustedes ya lo venían diciendo, los hechos están hablando por sí solos en el sentido de que sí se está haciendo lo que Washington quiere y lo que está diciendo el presidente Donald Trump, que le está hablando al oído a Delcy Rodríguez. A todo esto que dijo Gabriel, solamente sumarle que recordemos todos estos integrantes del chavismo, pues tienen a Donald Trump y a Estados Unidos respirándoles en la nuca, ¿no? Diciéndoles, o ustedes cooperan o ya saben qué es lo que les va a pasar. Y ya les dieron de esa probadita de qué les puede pasar. Entonces, obviamente ahí el tono cambia, pero naturalmente el chavismo, digamos, y sus líderes, y Delcy y Diosdado, pues obviamente están en el plan de mantenerse fuertes, ¿no? De hacer ver como que el chavismo sigue imperante y que ellos siguen al frente del país. Pero aquí poco a poco se van a ir dando unos hechos y unas transiciones que más adelante seguramente vamos a entender. Yo soy de los que cree, no sé, Gabriel, que detrás de todo esto se están moviendo muchísimas cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Pero por supuesto. Y ahí está jugando duro la oposición y está jugando duro Estados Unidos, en fin. Yo sí soy de los que cree que esto va para algún lado, pero que obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana y que obviamente lo que está pasando con Delcy Rodríguez haciendo una cosa y diciendo otra en plaza pública, pues tiene toda la lógica, ¿no? Gabriel, una idea final que se nos acabó el tiempo. No, yo coincido con Eduardo. Este es apenas el primer capítulo de una historia que no conocemos, pero que no parte de la improvisación. Esto hace parte de un plan y un plan que mezcla los intereses económicos, políticos, geopolíticos, y donde verdaderamente nosotros conocemos simplemente la punta del iceberg de lo que ha pasado y seguramente de lo que va a seguir pasando. Decía Eduardo hace unos segundos, ya les dieron de la probadita. La probadita está capturada en Estados Unidos en este momento a puertas de una segunda audiencia. Gracias a los dos, muchas gracias, una feliz semana, Gabriel. Feliz semana para usted, para Eduardo y para toda la audiencia. Eduardo, muchos éxitos esta semana. Vale, muchos éxitos también para ustedes. Un abrazo grande, gracias Gabriel. Y bueno, vamos a ver cómo se sigue moviendo esta semana.